Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Chromonce. Si desarrollas plugins para Dataverse, ya conoces la rutina: escribes código, compilas la solución, la despliegas en un entorno de sandbox, abres un navegador, creas un registro de prueba y rezas para que funcione. Ese ciclo puede consumir 5 o 10 minutos cada vez que cambias una sola línea. Hoy voy a mostrarte una forma completamente distinta de hacerlo. Vamos a probar la lógica de nuestro plugin totalmente sin conexión, en milisegundos, usando una librería gratuita de código abierto llamada FakeXRMeasy, junto con un framework de pruebas llamado XUnit. Al final de este vídeo tendrás un proyecto de pruebas real y funcional que verifica tu plugin automáticamente, e incluso se ejecuta dentro de un pipeline de compilación en Azure DevOps o GitHub Actions. Vamos a verlo. Pongamos el contexto. Dataverse es la base de datos en la nube de Microsoft que está detrás de Power Platform y las aplicaciones de Dynamics 365, piénsalo como el archivador que guarda cada cuenta, contacto y pedido con el que interactúa tu aplicación. Un plugin es código C personalizado que se ejecuta automáticamente cada vez que cambian los datos, como un guardia de seguridad parado en la puerta revisando cada registro que intenta entrar o salir. El problema es que desplegar a ese guardia en un edificio real cada vez que ajustas una regla es lento y riesgoso, porque estás probando contra datos reales o casi reales. Las pruebas unitarias invierten esa lógica. Se ejecutan completamente en memoria, en milisegundos, sin tocar ningún servidor, así que detectas los errores antes de que un cliente o compañero de equipo los vea. Ahora bien, para probar un plugin sin un Dataverse real, necesitamos simular dos cosas específicas con las que el plugin normalmente interactúa. Primero, Organization Service, que es la interfaz que usa un plugin para realmente hacer su trabajo, como crear, obtener o actualizar registros, básicamente su línea telefónica hacia la base de datos. Segundo, Plugin Execution Context, que le indica al plugin que lo disparó, qué registro estuvo involucrado, qué mensaje se activó como create o update, y en qué etapa se está ejecutando. Simular simplemente significa construir un sustituto ligero de estas interfaces, algo que se comporte lo suficientemente parecido a lo real para que nuestro código no note la diferencia. La buena noticia es que FakeXRMeasy nos entrega ambas simulaciones listas para usar, diseñadas específicamente para pruebas de Dataverse y Dynamics 365. Aquí está el panorama general de lo que realmente ocurre cuando ejecutas una de estas pruebas. El código de tu plugin permanece completamente sin cambios, no sabe que está siendo probado. Le entregamos un XRM Faked Context, que básicamente es un Dataverse simulado en memoria, alojado en la RAM de tu computadora en lugar de la nube. A partir de ese contexto obtenemos un Organization Service falso y un Plugin Execution Context falso. Le proporcionamos al plugin algunos datos de muestra, le indicamos qué mensaje y qué etapa simular, y luego lo dejamos ejecutarse. Finalmente, XUnit verifica los resultados con aserciones, declaraciones que dicen que debería ser cierto si el plugin funcionó correctamente. Sin llamadas de red, sin pantalla de inicio de sesión, sin esperas, solo pura lógica siendo verificada en una fracción de segundo. Hagamos esto concreto con un ejemplo real que probaremos durante el resto del vídeo. Estamos construyendo un plugin llamado Validate Contact Email. Está registrado en la tabla Contact, y se ejecuta en la etapa Pre-Operation tanto de Create como de Update. Pre-Operation es importante. Significa que el plugin se ejecuta después de que Dataverse validó los datos básicos pero antes de que el registro se escriba realmente en la base de datos, lo que significa que nuestro plugin todavía puede bloquear un guardado incorrecto. La regla es simple: si la dirección de correo de un contacto termina en un dominio bloqueado, el plugin lanza una excepción, y toda la operación de guardado se cancela. Ese es exactamente el comportamiento que vamos a demostrar que funciona usando nuestras pruebas simuladas. Pongamos esto en contexto con una pantalla real antes de escribir código de prueba. Esta es una aplicación basada en modelo, que es simplemente una aplicación empresarial construida sobre Dataverse con formularios y vistas en lugar de páginas personalizadas. Aquí está el formulario de Contact de Sarah Chen. Un formulario es básicamente la ficha digital donde alguien llena los detalles de un registro. Mira de cerca el campo email. Ese es exactamente el campo que nuestro plugin Validate Contact Email inspecciona cada vez que se crea o actualiza un contacto. Ahora mismo dice Sara.chen en blog.com, y sí,
Blog.com está en nuestra lista prohibida. En un entorno en vivo, guardar esto activaría nuestro guardia. Ahora observa qué pasa conceptualmente cuando alguien hace clic en Save en este formulario. Hacer clic en Save envía un mensaje Create a Dataverse, diciendo: por favor guarda este nuevo registro de contacto. Dataverse no lo guarda de inmediato, pasa por un pipeline de etapas. Y nuestro plugin está registrado para interceptar la etapa pre-operation, que se dispara de forma síncrona. Es decir, Dataverse espera a que nuestro plugin termine antes de continuar. Si nuestro plugin lanza una excepción en este punto, el guardado nunca ocurre, y el usuario ve un mensaje de error en su lugar. Este es exactamente el comportamiento que queremos demostrar que funciona correctamente, y es exactamente el escenario que nuestra prueba unitaria va a recrear, sin el servidor real. Una cosa más que vale la pena notar antes de pasar al código. El campo Company Name aquí dice Blocked Industries Ltd. En una versión más avanzada de este plugin podrías comparar el dominio de la empresa con el dominio del correo, para una validación extra, pero mantengamos nuestro ejemplo enfocado. Nuestro plugin solo se preocupa por una cosa, el dominio del campo email. Mantener la lógica pequeña así hace que sea mucho más fácil probarla a fondo, y es un buen hábito en general. Los plugins que hacen una sola tarea son más fáciles de entender y más fáciles de cubrir con pruebas. Con el escenario claro en tu mente, abramos Visual Studio y veamos el código real del plugin que vamos a probar. Aquí está el plugin real que estamos probando. Execute es el único método que todo Dataverse plugin debe implementar. Dataverse lo llama automáticamente cuando el mensaje y la etapa coinciden con tu registro. Dentro, le pedimos al proveedor de servicios el iPlugin Execution Context del que hablamos antes. Luego extraemos el target, que es el registro que está por guardarse, empaquetado como un objeto entity genérico. Verificamos si contiene un atributo de dirección de correo, y si ese correo termina en @blog.com. Lanzamos una Invalid Plugin Execution Exception. Piensa en esa excepción como un rechazo educado pero firme. Dataverse la captura y muestra al usuario un cuadro de diálogo de error amigable en lugar de guardar el registro incorrecto. Ahora construyamos el mundo simulado dentro del cual se ejecutará nuestro plugin. Esto es lo primero que escribes en una prueba de Fake XRM Easy. XRM Faked Context es el Dataverse simulado en memoria que mencionamos antes. Crear uno es una sola línea de código y no tiene costo, no ocurre ninguna llamada de red. Llamar a getOrganizationService sobre él te devuelve un YOrganizationService simulado, completamente configurado y listo para aceptar llamadas de create, update y retrieve tal como el real. Luego construimos un objeto entity plano que representa nuestro contacto. Establecemos su dirección de correo como Sara en blog.com, y llamamos a initialize para sembrar ese registro en nuestra base de datos simulada. En este punto tenemos un pequeño Dataverse simulado que existe completamente en memoria. A continuación simulamos el disparador exacto que le interesa a nuestro plugin. GetDefault Plugin Context nos da un iPlugin Execution Context simulado ya preparado que podemos personalizar. Establecemos MessageName como create, porque esa es la operación que está ocurriendo, y establecemos State como 20, que es el código numérico que Dataverse usa internamente para pre-operation. 10 sería pre-validation, y 40 sería post-operation. Luego colocamos nuestra entidad de contacto en el diccionario Input Parameters bajo la clave target, exactamente como lo hace la plataforma real. Finalmente, Execute Plugin With es un ayudante de Fake XRM Easy que instancia nuestra clase de plugin y ejecuta su método execute usando este contexto simulado, como si Dataverse mismo lo hubiera llamado. Ahora envolvamos esto en una prueba real de XUnit. XUnit es un framework de pruebas de código abierto muy popular para .NET, y el atributo fact simplemente marca un método como una prueba que debe ejecutarse automáticamente. Dentro, construimos nuestro contacto con dominio bloqueado igual que antes. Configuramos el contexto simulado y el contexto del plugin, y luego usamos assert.throws, un método que dice, espero que este código lance una excepción específica, y si no lo hace, que falle la prueba. Estamos afirmando que se lanza Invalid Plugin Execution Exception cuando Execute Plugin With ejecuta nuestro plugin. Ejecuta esto en el Test Explorer de Visual Studio y se completa en unos pocos milisegundos, sin sandbox, sin inicio de sesión, sin esperas, y obtienes un resultado claro en verde o en rojo. Que las pruebas se ejecuten en tu máquina es genial, pero el verdadero beneficio está en hacer que se ejecuten automáticamente para todo tu equipo. Esto es Azure DevOps.
la herramienta de Microsoft para automatizar compilaciones, pruebas y despliegues cada vez que alguien sube código. Piénsalo como una línea de ensamblaje que revisa tu trabajo antes de que se publique. Estamos viendo un pipeline de compilación para nuestro repositorio con Tosoretel Plugins. Haz clic en la sección Pipelines a la izquierda, ahí es donde defines que debe ocurrir automáticamente. En este caso, cada push a la rama main. Este concepto se llama integración continua, o SEI, lo que significa que tus pruebas se ejecutan continuamente, integradas directamente en tu flujo normal de desarrollo, no como algo adicional al final. Aquí está la tarea real que hace que esto suceda, .NET Correctly versión 2, ejecutando el comando de pruebas contra nuestro proyecto con Toso Plugins Tests. Cada vez que un desarrollador sube un cambio, este pipeline se activa, restaura los paquetes, compila la solución y ejecuta cada prueba de Fake XRM Easy que hemos escrito, incluyendo nuestra prueba de validación de correo. Si algo falla, el pipeline se pone en rojo y bloquea el lanzamiento antes de que llegue a un entorno real. La misma idea funciona exactamente igual en GitHub Actions con un archivo de flujo de trabajo YAML en lugar de este editor visual. El comando subyacente sigue siendo simplemente .NET Test. De cualquier forma, ahora tienes una red de seguridad que detecta errores de plugins automáticamente, sin necesidad de hacer clic manualmente. Repasemos lo que cubrimos hoy. Fake XRM Easy te permite probar Dataverse plugins completamente sin conexión, sin necesidad de un entorno en vivo, ahorrándote ese lento ciclo de desplegar y hacer clic. Simulation Organization Service y Plugin Execution Context para recrear exactamente cómo Dataverse llama a tu plugin, incluyendo el mensaje específico y la etapa pre- o post-operación. Assert.throws de XUnit demuestra que tus reglas de negocio realmente se activan como esperas, y todo lo que construimos aquí se conecta directamente con Azure DevOps o GitHub Actions, así que cada commit se prueba automáticamente antes de publicarse. Si esto te ayudó, suscríbete aquí en Cromonce. Estoy publicando más tutoriales prácticos de desarrollo en Power Platform y Dataverse cada semana. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.